Y uno de ellos, usted es muy conocido, yo creo que alguna vez han escuchado de él, fue el mismo rey David, ¿verdad? Que hay muchos salmos donde él le pide al Señor misericordia. Ahí la pastora hablaba de un salmo donde decía, lávame más y más de mi maldad. En un momento David dijo estas palabras: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, ¿ya? Y aunque ruja el mar y se agite sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Amén. Dios es nuestro refugio y Él es nuestra fuerza. Y en Él debemos fortalecernos en los momentos de dificultad. Como hijos de Dios, como conocedores, ya sea un poquito o mucho de Dios, todos tenemos que acudir a Él en momentos de dificultad. Todos debemos ir a Él en momentos de dolor o de angustia. Mire, últimamente, estos últimos meses, estuvimos unos días de descanso con mi esposa, pero nunca nos desconectamos del grupo iglesia, ¿verdad? Siempre estábamos ahí pendientes, pidiendo oración por una persona, pidiendo oración por otra. La semana pasada sufrimos ahí la pérdida de la mamá de un amigo muy cercano de nosotros, y así. Y aquí en la iglesia también, entre nosotros como familia, hay necesidad, hay hermanos que están pasando por aflicción. Nosotros en algún momento como pastores también pasamos por aflicción, y no sabemos más adelante si nos va a tocar vivir otras. Todos pasamos por alguna aflicción. Ahora, ¿de qué forma enfrentamos ese dolor, esa angustia? ¿De qué forma? Mire, quiero que vamos a la palabra para que vean cómo David enfrentó, a pesar de que David, usted va a decir, igual cometió errores, sí, pues si todos cometemos errores, por eso quedaron ahí estipulados, pero sí David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque él sabía quién era su Señor. En 1 Samuel, capítulo 30, vamos a estar leyendo. 1 Samuel, capítulo 30. No sé si ahí la puede colocar Gustavito. Yo lo tengo acá en la Reina Valera, no sé cuál va a colocar ahí. La que usted quiera. Vamos a leerla en la Reina Valera. Yo soy al revés, yo leo sin lente. Para lejos me cuesta. Y dice así la palabra del Señor: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron, se angustiaron. ¿Por qué? Porque se encontraron con una tragedia. ¿En qué contexto pasa esto? Este es el tiempo en que David estaba huyendo, porque ustedes saben que el rey Saúl, siendo David como su hijo, era su brazo derecho. Él en algún momento por envidia se turbó, sabemos que el rey, y quiso darle muerte, ¿verdad? Y lo perseguía para darle muerte. Y en esto que David estaba, ¿no es cierto?, huyendo, escapando, bueno, no sé si ustedes saben la historia, pero él se tuvo que esconder en una cueva. Antes de llegar a esta situación, él se escondió en una cueva, donde habían ladrones, todos los desechados, y ahí se escondió en esa cueva y él formó un ejército por eso, con ellos. Y en esto de escapar, él hacía excursiones para ir, ¿no es cierto?, manteniéndose, para poder mantenerse. Y en eso, él llegó a un lugar donde se pudo establecer, que es Siclag. Y ahí se estableció con sus hombres, y ya él tenía 2 mujeres. En ese tiempo era así. No se pasen rollos los hermanos ahora. En ese tiempo estaba permitido, ¿verdad?, según la tradición, poder tener más de una mujer. Pero esa cultura era para ese tiempo. Hoy no es la misma cultura. Ojo con eso, para que no, los hermanos, como dicen ahí, no se pasen películas. Y dice que mientras él, ¿no es cierto?, se establece, adquiere 2 esposas, tiene hijos, pero cuando él andaba en las excursiones por ahí, lo atacaron los amalecitas, los de Amalec.
y le robaron todo, y le quemaron la ciudad, y se llevaron toda la familia, los ganados, todo, se lo llevaron. Y dice que cuando ellos volvieron, imagínese usted, sale de su casa, vuelve y no encuentra nada, todos se lo han llevado. Incluso su esposa, sus hijos. ¿Cómo ese se sentiría? Y no sabe qué pasó con ellos. Fuerte, ¿verdad? Y él dice que todos lloraron, todos los que andaban lloraron y clamaron a gran voz, y dice que lloraron tanto que se acabaron las fuerzas. Entonces aquí podemos ver que nosotros como hijos de Dios también va a haber momentos en que se nos van a acabar las fuerzas, a lo mejor en alguna aflicción, y vamos a llorar, y tenemos permiso para llorar. Tenemos permiso para llorar, porque la aflicción puede llegar, ¿verdad? Y con esto recuerdo, lo he contado miles de veces mi testimonio, pero nosotros con mi esposa vivimos esa situación, de otra forma, ¿verdad? Y muchos conocen el testimonio ahí de cuando nuestra hija partió con el Señor. Ahí yo lloré, hermano, hasta que no me quedaron fuerzas. Estuve en esa situación. Y es difícil la situación. La diferencia es que yo aquí no conocía al Señor. Entonces, ¿cuál fue muchas veces lo que salió de mí? Reclamándole a Dios, ¿por qué me pasó esto? Y reclamaba, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque yo no conocía los designios de Dios. Pero aquí, mire, la diferencia, cómo actuó David. Dice, bueno, lloraron hasta que no le quedaron fuerzas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, mire, escuche esto, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire, aparte de que él perdió a sus hijos, su esposa, sus bienes, quemaron su ciudad, más encima le echaron a él la culpa. El mismo pueblo o los que andaban con él, que eran sus soldados, quisieron apedrearlo, porque supuestamente él tenía la culpa de la situación que estaban viviendo. Y muchas veces también esto va a ocurrir, que muchas veces nos van a culpar a nosotros de alguna situación, injustamente. No sé cuántos de ustedes han vivido esa situación, de que lo hayan inculpado de algo o lo estén inculpando de alguna situación en la cual usted no tuvo la responsabilidad, sino que llegó nomás. Pero ¿qué hizo David? Dice, se fortaleció. No hubo en él un reclamo hacia esas personas ni a Dios, sino que se fortaleció en el Señor. Entonces, una de las actitudes que tenemos que tener nosotros, los que hemos creído en Dios y creemos en nuestro Salvador, es que cuando estemos pasando por la aflicción, más que reclamarle a Dios por esta situación, es que debemos fortalecernos en Él. Debemos a Él pedirle fuerzas. Después de haber llorado, después de habernos lamentado, después de habernos... Dice que hay que sacudirse y decirle, Señor, me fortalezco en el poder de tu fuerza, decía Pablo. Debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Es la única forma y debemos seguir y avanzar. Y dice que él se fortaleció, dice, en el Señor. ¿Y qué hizo después? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo el Señor, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Bueno, el efod, para los que no saben, es una vestimenta que usaban los sacerdotes. Y si usted lee un poquito más en este periodo de historia donde está viviendo David esta situación, solamente había un sacerdote. Y era porque él estaba escapando, porque el rey Saúl había matado a los sacerdotes. Había criado a los sacerdotes de Israel. Y solo quedaba él. Y él buscó refugio con David. Y era el único sacerdote. Entonces él fue al sacerdote y le pidió, ¿verdad?, esta, digamos, capita que usaban para orar a Dios y buscar de su rostro, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como creyentes en la aflicción y en la angustia, más que reclamar, es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él podemos tener la fuerza para avanzar, para salir de cualquier situación. Dice la palabra que para Él no hay nada imposible, que todo está bajo su control. A veces creemos que el Señor no tiene el control. A veces decimos, Señor, pero si tú tienes el control de todas las cosas, ¿por qué me está ocurriendo esto?
David no le dijo eso, sino que él oró y buscó al Señor. Con más, como se dice, ahínco. Le buscó y buscó respuesta en él. Y el Señor le respondió. ¿Verdad? Le respondió en forma inmediata. A veces el Señor puede responder en forma inmediata a nuestra petición, pero otras veces puede demorar, porque los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Pero ¿qué hizo él? Primero se fortaleció en el Señor, ¿verdad? Pidió fuerzas. Y luego, ¿qué hizo? Buscó de Él, buscó de su presencia, le consultó a Él. Y yo creo, me lo imagino, que Él se humilló. Se humilló en el Señor. Se humilló a sus pies pidiéndole fuerza y pidiéndole ayuda, porque Él estaba en aflicción. Y eso es lo que debemos hacer. Y no solo hacerlo cuando estemos en aflicción, nosotros deberíamos hacerlo siempre. Estar a sus pies, ¿verdad? Por ahí hay una alabanza muy linda que dice que no hay mejor lugar, ¿verdad?, que estar a los pies de nuestro Maestro, de Cristo. No hay mejor lugar. Por lo tanto, ¿qué hizo David en esta situación que era terrible para él? Se fortaleció y buscó fortaleza en él. Y mire, y dice que mientras él vivía esta situación, según lo que estuve ahí por ahí estudiando, dice que él pudo, durante este periodo, David pudo componer un salmo, que es el Salmo 25, creo que sí, Salmo 25. En este periodo de aflicción él pudo escribir estas palabras. Dice, Salmo 25, ¿dónde está? Se me perdió el Salmo 25. Acá está. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Qué precioso esto. Que ninguno de nosotros, si esperamos en Él, seremos confundidos. Ninguno, dice, será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. A veces debemos esperar en el Señor. Esperar en el Señor. A veces nos ponemos ansiosos y queremos todo rápido, una respuesta instantánea. Señor, quiero esto, necesito esto. Y si no llega, el Señor no está conmigo, ¿verdad? Pero muchas veces debemos esperar. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados, mire, pastora, lo que dice acá, comparado con lo que usted estaba leyendo. Y no estábamos de acuerdo, aunque es mi esposa, pero no estábamos de acuerdo. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. O sea que nunca Él dice, Señor, yo he hecho esto, Señor, mire, yo he sido bueno. Señor, no, siempre Él apela a la bondad, a la misericordia de Dios. Y esa debe ser nuestra actitud. Porque nada de lo que nosotros hemos obtenido es por nosotros mismos, ni es por nuestra fuerza. Todo viene del Señor. Todo ha sido por Él y para Él. Su misericordia nos ha alcanzado. Entonces, qué lindo como yo veo aquí una actitud de humillación de David. Viviendo esta situación tan difícil de haber perdido, ¿verdad?, sus bienes, su familia, sus hijos, él se humilla y busca del Señor. Y espera respuesta en Él. Y esa debe ser la actitud de nosotros como cristianos, ¿verdad? De si estamos viviendo una situación, esperar en Él, acercarnos más a Él, porque en Él podemos tener las fuerzas que necesitamos para avanzar. Y Él nos va a dar el consejo preciso, como se puede decir. Él nos puede dar el consejo que realmente necesitamos. Él tiene la respuesta, ¿verdad?, a las dudas o a lo que nosotros podamos estar viviendo. Y esta semana hablaba con mi hermano Ricardo, que tuvimos la oportunidad de visitarlo, y mi hermano está pasando una situación difícil y estamos orando por eso. Y esperamos un milagro. Yo espero un milagro en mi hermano Ricardo. Y mi hermano Ricardo me decía, yo ya dejé todo en el Señor, que se haga su voluntad.
Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Él dijo, que se haga su voluntad. Él está descansando en el Señor. Yo sé que muchas veces va a venir la aflicción, va a venir la preocupación, pero él ya le dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Y nosotros siempre estamos orando para que esa voluntad de Dios sea en favor de nuestros hermanos. En este caso, en favor de mi hermano Ricardo. Y esperamos un milagro. Esperamos que el Señor haga ahí un milagro y nuevamente nos sorprenda, porque hemos visto muchos milagros en esta iglesia. ¿O no, hermana Mireya? Hermano Ricardo, Cristian, hemos visto milagros en nuestras familias, en la iglesia. Yo soy un milagro del Señor. Aleluya. Yo soy un milagro. Yo no debería estar. Pero aquí estamos, sirviendo al Señor. Porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Y mire, y dice más abajo, en el mismo Salmo 25, dice, mírame, nuevamente le dice David, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona de nuevamente todos mis pecados. Oh. Porque en realidad todos hemos pecado delante del Señor. Todos le fallamos. La diferencia es que somos pecadores arrepentidos nosotros, ¿verdad? Pero aquí David claramente se humilla delante del Señor. En la aflicción, eso es lo que debemos hacer. Señor, me humillo. Aquí estoy. Señor, te necesito. Señor, ayúdame en esta situación. Solo tú puedes, Señor, y tienes el control de mi vida. Señor, sáname. Señor, líbrame. Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy. Esa debe ser nuestra oración. ¿Verdad? Entonces, como creyentes, debemos fortalecernos en el Señor si estamos pasando por alguna aflicción. Como creyentes debemos acercarnos más a Dios. Porque le digo una cosa, que cuando no estamos en aflicción, y eso también lo digo por mí, no estamos tan cerca del Señor. No le buscamos tanto como le buscamos en la aflicción. Yo lo digo por mí. Hermano, cuando yo estaba en aflicción, en angustia, en una depresión tremenda, en lo único que yo quería era morir, y cuando tuve como esa pizca de fe y de esperanza, y alguien me habló de Jesús, y me entregué a Él, porque yo tuve que rendirme a Él. Si en el fondo, hermano, no es que escuchábamos un pastor y es verdad, no es que nos convertimos como que yo decidí convertirme al Señor. Si nosotros no tenemos ese poder, lo que pasa es que tuvimos que rendirnos nuestra voluntad a Dios, y cuando yo decido rendirme, empiezo a cambiar, porque empiezo a vivir como el Señor quiere. En el fondo, yo no es que me convierta, no es por mí, es porque el Señor en su amor, y su amor me abrazó de una manera tal que yo no me quedo más que, Señor, aquí estoy. Ayúdame. Y necesito. Tuvimos que rendirnos, hermano. Porque es solo el amor del Señor el que nos puede, ¿verdad?, convencer. Es el amor del Señor el que nos derriba nuestro orgullo, nuestra altivez, muchas veces. Porque yo en algún momento fui orgulloso y fui altivo. Muchas veces me reí de los cristianos. Por eso yo lo cuento. Pero el Señor tuvo misericordia. Entonces, ahí me fortalecí en el Señor, hermano. Cuando yo me rendí y rendí mi voluntad a Dios, ahí yo empecé a recibir del Señor, a juntarme con personas cristianas, a rodearme de personas que me podían ayudar. Y ahí empecé a fortalecerme. Y ahí empecé a aprender. Y hermano, yo iba los martes al estudio bíblico, iba los jueves al estudio bíblico, iba los viernes a los varones, iba el domingo a la escuela dominical en la mañana, en la tarde iba al culto. No le digo que usted haga lo mismo ahora, porque yo sé que los tiempos no son igual, y las situaciones son diferentes, y su realidad no es mi realidad. Yo lo podía hacer en ese tiempo. Pero hermano, hubieron 3, 4 años que yo pasaba en la iglesia, porque estaba afligido. Solo quería encontrar ese descanso del cual hablaba Gustavo la semana pasada, que el Señor lo usó ahí, cuando decía que el Señor nos da un yugo liviano y una carga ligera. Yo quería eso, yo quería aliviar mi carga porque ya no daba más. ¿Y qué dijo el Señor? Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y yo quería eso, hermano. Y yo lo buscaba con ahínco y buscaba del Señor, oraba en las noches, de madrugada. Creo que fue la única vez que lo he hecho. Soy bien sincero.
de levantarme a las 3, 4 de la mañana a orar. Ahora me cuesta, hermano. Y no es igual. ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene a nuestras vidas y nos da, ¿verdad?, fortaleza y estamos un poquito mejor, como que ya no lo buscamos con el mismo ahínco, con la misma hambre del Señor. Pero hay tiempo. En la aflicción hay que buscar más del Señor y fortalecerse. Y cuando estemos bien, sigamos sirviéndole a Él. Amén. Cuando estemos bien, sigamos sirviéndole a Él, porque van a haber otras personas que van a estar pasando lo que yo pasé. Y ahora me toca a mí fortalecer a esa persona, darle una palabra de aliento. Como me decía Gustavo en la semana, estoy tan preocupado por Ricardo. No quiero dejarlo solo, decía Gustavo. ¿Está preocupado por ti? Y lo digo aquí públicamente, no te lo había dicho. Está preocupado, yo quiero ir a verlo, quiero estar con él. ¿Por qué? Porque el Gustavo en algún momento también sufrió y tuvo aflicción y alguien lo apoyó, alguien lo animó. Y ahora Él quiere también hacerlo contigo. Y así debería ser el sentir de cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Y por último, hermano, ¿qué hizo David? Después de, ¿verdad?, consultarle al Señor, y el Señor le dijo, anda, ve y vas a rescatar. Dice que, bueno, David siguió adelante, se encontró por ahí con un siervo que era de estos amalecitas, le pidió que lo llevara a donde estaban estos hombres con todo el botín. Y ahí dice que, ¿no es cierto?, David pudo rescatar a su familia. Y no quiero alargarme más, y dice, ¿dónde era? David siguió adelante con sus 400 hombres. Bueno, la historia ahí habla también que hubieron 200 que se cansaron y quedaron en el camino y no lo acompañaron. Y él siguió con 400 hombres. Y con esos 400 él venció a los amalecitas y recuperó el botín. Y dice que peleó todo un día, de la mañana hasta la tarde del otro día. Luchó por el botín y por su gente. Y ahí también nos habla que en la aflicción a veces vamos a tener que luchar. Vamos a tener que pelear la batalla, la buena batalla de la fe, dice, ¿no es cierto? ¿Y cómo la peleamos nosotros? Con oración, con la palabra, rodeándonos de gente que quiera ayudarnos. Porque el que pelea por nosotros es el Señor. Él es el que pelea por nosotros, pero tenemos que accionar la fe, no quedarnos estáticos, no decir ya, el Señor me va a ayudar y aquí me quedo. ¿Verdad? No. Y no pelear solo. Dice que él peleó con 400 hombres y que hubieron 200 que se quedaron. Y ahí también podemos, pero es un mensaje para otro día, que muchas veces también usted va a estar con personas que le van a decir, vamos, estoy contigo, pero después, cuando viene la aflicción, se van o no le acompañan. Pero hay otros 400, Ricardo, que sí te van a acompañar. Aquí somos como 20, 30, no sé, estamos contigo en esa lucha y vamos a estar orando por ti, orando, ayunando para que el Señor haga la obra. Amén. El Señor es soberano, Él va a ser conforme a su voluntad, pero nuestra tarea como cristianos es fortalecer a nuestros hermanos que están en aflicción. Carlito, está orando por ti también. Porque yo sé que te ha tocado difícil. A mis hermanos que han llegado del extranjero les ha tocado difícil. Y hay muchos que están sufriendo. Pero aquí está un batallón, ¿verdad? Vida en fe, orando por esas necesidades y apoyando en lo que podamos, apoyando a los hermanos. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos ha llamado. Entonces dice que David luchó 2 días para rescatar el botín y rescató a su familia, a su esposa, a sus hijos, se llevó el botín y más encima se llevó el botín que tenían ellos, se llevó todos los corderos, todos los animales que eran de ellos. Entonces con esto también podemos decir que el Señor, si hoy usted está pasando una aflicción y ha perdido algo, el Señor lo puede restituir. Él lo puede restituir y a veces nos va a dar más de lo que esperábamos. Así lo ha hecho conmigo. A mí me ha dado una paz, una tranquilidad, una plenitud que yo nunca pensé que la podía tener después de tanta aflicción. El Señor lo hace. Y como decía la pastora, lo más importante es lo espiritual. Recuerde que, como dice mi amigo Gustavo cuando nos enseña los discipulados, y siempre nos recuerda que Jesús se hizo pobre. ¿Para qué, Gustavo? Para nosotros hacernos ricos, pero espiritualmente. Espiritualmente. Ahí está la clave. Ricos espiritualmente. El Señor se hizo pobre para que usted y yo fuésemos ricos, pero en lo espiritual. Ahora, si después viene lo demás, dice añadidura, ¿verdad? Cada cual ayuda. Si el Señor, si usted se esfuerza sin afanarse y es más bendecido en algunas áreas, amén, gloria a Dios. Pero no nos descuidemos. El equilibrio.
Entonces, hermanos, dice el Señor, o dice David, que en la aflicción, o qué dijo David en la aflicción, en algún momento también dijo estas palabras: alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros estamos con un Dios que hizo todo, que es dueño de todas las cosas. Él nos puede ayudar. No es cualquier Dios, es el Dios vivo. Es el Dios que hizo todo, que nos creó a nosotros. El Dios del cielo y de la tierra. Y también dijo en algún momento, David, miren las palabras que sacaba. Qué maravilloso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él confortará mi alma y me guiará por sendas, por amor de su nombre. Y aunque en valle, hombre de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Él es el que nos alienta. Él es el que nos puede sostener y levantar a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, estamos con un Dios que levanta, que restaura, que salva, que anima, que sana, que hace milagros, que hace sanidades. Ese es el Dios que tenemos. Entonces, debemos darle la gloria a Dios y darle un aplauso a este Dios. Amén. Entonces, vamos a orar al Señor para que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Yo sé que hay muchas necesidades aquí entre nosotros, siempre hay necesidad. Si no está en mí la necesidad, hay una necesidad por alguien que amo, por alguien que conozco, por alguien que está, ¿no es cierto?, cercano a nosotros. Pero recuerden que cuando el creyente, los que hemos creído, estemos en aflicción, en primer lugar debemos fortalecernos en el Señor, luego acercarnos, ¿verdad?, a escuchar la voz de Dios, buscar a personas que nos ayuden y también accionar nuestra fe, movernos, no quedarnos estáticos, sino que servir al Señor. Servir al Señor. Yo quiero decir Amén. algo porque hay algo que usted dijo de que es súper importante, porque David buscó al sacerdote y el esposo. Sí. Pero nosotros no tenemos que buscar al sacerdote porque lo tenemos en Jesús. Él está. Y no tenemos que ponernos al esposo. Sino que porque solo. Jesús rompió, ¿verdad?, el velo y Él está aquí. Y Amén. tenemos entrada directa. Él es sumo sacerdote. Entonces ni tenemos que ponernos fotos, ni tenemos que ponernos campanitas, nada, porque todo ese ritual que hacían los judíos, Él rompió toda esa ritualidad, por decirlo, y Él está aquí en la presencia. Amén. Total, en su casa también, en el auto, donde usted esté en el metro. Tenemos total acceso. Libertad. Y eso lo tengo tan claro yo. Tengo tanta libertad de entrar a su presencia y orar y hablar con Jesús. Y Él es el intermediario para Dios Padre. Amén. Entonces usted tiene la libertad de ir, si quiere se arrodilla, si quiere levanta sus manos y pedirle como que Dios, ¿verdad? David, decirle, yo he pecado, límpiame. Y como en esa lista de oración, como más o menos como una pauta, ¿verdad? Porque no somos nosotros como de pauta, ¿verdad? Pero más o menos como para guiarnos, decir, Señor, necesito este favor. Amén. Dice la palabra es que acércate confiadamente al trono de la gracia. Así es. Del regalo, donde encontrarás el socorro, el pronto socorro, ¿verdad? De tu petición. Y el Señor en su misericordia y con el sumo sacerdote, que Jesús, el Señor va a escuchar, que no necesitamos tanto protocolo, quiero decir, para que Él nos escuche. Amén. Gracias, pastora. Confianza y fe para acercarse. Esa es la diferencia. Que hoy no tenemos que hacer ningún ritual, solo humillados delante de Él, sentado en su cama, de rodillas, de pie, como usted quiera, tiene acceso libre a la presencia del Señor. Y con esto termino. Quiero leer esto, que está en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Entonces es tiempo de humillarnos delante de Él. En todo tiempo debemos ser humildes y decirle, Señor, yo no puedo solo.
pero tú lo puedes todo. ¿Oramos al Señor? Si hay alguna necesidad especial, usted viene aquí adelante. Si el Señor le ha hablado en su corazón, yo quiero orar por usted. Y le voy a pedir a la pastora que me ayude también. Y démosle gracias al Señor por esta palabra. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque podemos fortalecernos, Señor, en usted. En el momento de la aflicción, del dolor, en el momento de la angustia, Señor, usted puede levantarnos, Señor. Usted puede sanarnos, Señor. Usted puede restaurarnos. Por eso, Señor, oro por la pastora, para que también usted fortalezca su salud, Señor. Fortalezca todos sus huesos. Fortalezca, Señor, todo lo que hay en ella. Señor, ella siempre te ha servido, Señor. Desde que un día la llamaste, Señor, a tus caminos. Aleluya. Con dolor nos llamaste, Señor, pero aquí estamos. No nos cansaremos, Señor, de agradecer su misericordia y su bondad. Señor, gracias porque tenemos fuerza en usted ahora, Señor. Podemos fortalecernos en usted. Tenemos acceso libre a su presencia. Podemos acercarnos, Señor, al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque usted está con nosotros y en nosotros. Y nunca nos ha abandonado y nunca nos abandonará. Dice que todos los días estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Señor, oramos por sanidad, fortaleza, sabiduría, Señor, para seguir adelante, Señor, con esta tarea, con este camino tan maravilloso, que es el servicio a un Dios maravilloso, un Dios vivo, que solo Él nos puede ayudar y rescatar. Señor, en el nombre de Jesús, llena a tu hija, llénala ahora con tu presencia. Gracias porque te tenemos a ti, Espíritu Santo. Te tenemos a ti, Espíritu Santo, para fortalecernos. Gracias porque en ti, Señor, aleluya, podemos estar confiados. Dice que los que han confiado en ti, no serán defraudados, Señor. No seremos defraudados porque hemos confiado, hemos puesto nuestra fe en usted, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque sus palabras son aliento a nuestra vida. Dice su palabra que usted se lleva nuestras cargas, Señor, nuestros dolores. Aleluya, que usted nos dará una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Señor, y la hemos experimentado. Gracias por ello también, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Llena este lugar y llena a mis hermanos de tu presencia. Llena a mis hermanos de tu presencia. Y si has hablado a nuestro corazón, Señor, gracias, gracias, porque hemos sido fortalecidos. Hemos sido fortalecidos en esta hora. Y en ti confiamos. Y en ti esperamos, Señor. En ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén.